sostenibilidad, que es un valor que está cada vez más en las organizaciones, pero que también yo creo que está en el devenir cotidiano de cualquier persona de manera particular, de manera individual. ¿Eso cómo se hace en una multinacional de estas características por parte, en definitiva, de personas con nombres y apellidos que también quieren aplicar ese valor de sostenibilidad, que yo creo que además es uno de los factores que el cliente va a tener en cuenta a la hora de adquirir un producto, en este caso del rango de los que ofrece Adidas? Totalmente. Yo creo que después de la pandemia lo que nos va a venir ahora es el cuidado del planeta, la sostenibilidad. Ya nos ha venido, ya nos lo están pidiendo y es una demanda de la sociedad, es una demanda de los consumidores, es una demanda de nuestros propios trabajadores, que tenemos que ser una empresa más sostenible. Y es que mientras se ponen de acuerdo gobiernos, instituciones, las empresas y especialmente las multinacionales, tenemos un papel fundamental en todo esto. Tenemos que empezar a pensar en nuestra estrategia, que tenemos el deber y la obligación de ser más sostenibles, porque solo tenemos un planeta y, bueno, el otro día leía que todo lo que hemos hecho hasta ahora va a condicionar los próximos 10 años. O sea, que lo que hagamos a partir de hoy condicionaría los siguientes 10 años. O sea, es que vamos tarde ya, tenemos que hacer todo lo posible por ser más sostenibles. Y en Adidas ya llevamos 30 años intentando tomar medidas sostenibles y hemos ganado varios premios, estamos dentro de los índices más prestigiosos de sostenibilidad, pero lo que viene a partir de ahora es súper interesante. Uno de nuestros focos es acabar con los residuos plásticos. Es verdad que el plástico es un material pues que en su momento fue la gran revolución, pues porque es muy, muy maleable, es muy versátil, pero tiene un gran problema y es que una botella de plástico puede tardar 500 años en degradarse. Entonces, claro, el plástico lo tenemos por todas partes, en los ríos, en los lagos, en las montañas y en el mar, es donde acaba casi todo el plástico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una asociación con Partly for the Oceans, que es una organización que lo que hacen es recoger plásticos del mar y de las costas. Y lo que hace Adidas es, con esos plásticos, creamos una fibra, unos filamentos, que luego se traducen en fabricar camisetas o fabricar la parte de arriba de las zapatillas. Solamente en este año vamos a vender 17 millones de pares con este material reciclado de plástico de los mares. Esa es una de las maneras que tenemos de contribuir. La otra, también es bastante revolucionaria, es que estamos haciendo producto que se va a reciclar en el futuro. Acabamos de lanzar una zapatilla de correr, una Ultra Boost DNA, que lo que tiene es que toda la zapatilla, absolutamente toda, es reciclable. Entonces, tú te compras la zapatilla, lleva un código QR en la lengüeta y cuando ya la has desgastado, has acabado de usarla, escaneas el código, la devuelves a Adidas, nosotros la trituramos y todo, absolutamente todo, es aprovechable para hacer un nuevo producto. Y luego la tercera, la que más me gusta a mí, que llama mucho la atención, que llamamos Made with Nature, que son productos hechos con la naturaleza. Y acabamos también de lanzar una zapatilla, una Stan Smith, hecha con la piel sacada de las raíces de las setas, que de ahí se saca una piel que es muy flexible, muy cómoda, pero a la vez es muy duradera. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede criar o cultivar en jardines verticales y en 15 días puedes reponer el producto. Entonces, todas estas revoluciones van a ser absolutamente el futuro y los consumidores, como bien dices tú, lo están pidiendo. Es que miran los productos para ver cuál es su origen, cuál es su composición, lleva poliéster o no reciclado, qué tipo de algodón lleva. Entonces, esto es un valor que tenemos que tener todos a nivel personal y a nivel profesional, porque solo tenemos un planeta.